necesitan de Dios. Y como hemos visto en todo este ciclo, hemos hablado de la fe. Pero si tu fe Dios no la prueba, si tu fe no la haces viva, entonces solamente este ciclo va a ser un ciclo más, donde tu guía va a ser puesta a lo mejor en un librero o hasta tirada en la basura. Entonces hoy Dios quiere que tu fe rompa límites, que tu fe no sea una fe fingida. Amén. Entonces dígale a su compañero que tiene a su lado que tu fe no sea fingida. Dígaselo con esa convicción y le va a pedir que abra su Biblia y que se ponga de pie por reverencia a la palabra. Y vamos a leer solamente un versículo, está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a leerlo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tome su lugar, póngase cómodo porque es palabra de Dios. Siempre que hay un versículo, siempre va a haber un versículo clave en tu vida que te va a marcar. Y para nuestra fe, para algo que Dios quiere, creo que este es un versículo que puedes guardar o que puedes marcar o que puedes establecer en tu corazón, porque dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Y cobardía a veces lo vemos cuando vamos a predicar o cuando necesitamos dar una palabra o cuando vamos a orar por un enfermo. A veces hay estas circunstancias que a veces vienen a agobiar nuestra vida y a poner algo que a veces nos paraliza. Pero aquí dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres partes son importantes siempre para nuestra vida, como hijos de Dios. Porque si tú no tienes poder y si tú no crees en el Espíritu Santo y si tú no le pides al Espíritu Santo que Él te guíe, que Él te ayude, tú no vas a poder hacer muchas cosas. Vas a lograr cosas como humano, pero nosotros que caminamos en el poder de Dios queremos hacer cosas que trasciendan, cosas que nuestra fe vaya a hacer algo más allá de lo que Dios nos pide. Entonces, que hoy, a partir de hoy, tu fe no sea fingida, que donde quiera que tú te pares, que donde quiera que estés, tú puedas proclamar y que puedas llevar la iglesia del Señor a cualquier lado. Y Dios hoy te tiene que cambiar tu forma de pensar, de actuar y de orar. No podemos seguir siendo una iglesia que viene a hacer constantemente lo mismo, sino que hablar de fe va más allá. Va más allá de lo que tú creas, va más allá de lo que tú piensas en Dios. Porque eso es lo que va a reflejar nuestra vida y va a marcar nuestra vida. Recuerdo aquellas historias misioneras que escuchaba en la escuela dominical, donde unos misioneros fueron al norte de África y empezaron a predicar, y el jefe de la aldea los llamó y le dijo: nosotros vamos a creer en tu Dios si tú mañana temprano cruzas este lago y llegas al otro lado sin que te mojes. Y vamos a creer en tu Dios porque vamos a ver que es un Dios poderoso y maravilloso. Y pues los misioneros, como todo cristiano, empezó a orar y empezó a decir: Señor, yo no sé cómo tú me vas a sacar de esto. Yo no sé qué tú vas a hacer para que esta aldea pueda recibir a Dios en tu corazón. Y así fue. Al día siguiente, tempranito, estaban todos. Todo el pueblo estaba atento a lo que iba a pasar con estos misioneros. Los misioneros solamente dijeron: Señor, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no avanzo. Oraron y dijeron: bueno, pues vamos a hacerlo. Y como siempre, Dios es bueno.
y como siempre Dios muestra su misericordia. Solamente dice este misionero que cerró los ojos y empezó a caminar. Y el Espíritu Santo fue el que lo tomó y empezó a caminar sin temor, acordándose de aquellas palabras de Pedro donde se hundió y decía: Señor, que no me pase nada y que yo pueda cumplir lo que tú me has mandado. Y efectivamente, él no dimensionó el tiempo, pero llegó hasta el otro lado. Y cuando empezó a oír el murmullo, cuando empezó a oír tanto ruido en la aldea, él dice que abrió los ojos. Y la sorpresa fue que había llegado al otro lado. Y a veces así nuestra fe va a pasar. Vamos a hacer cosas que ni nosotros nos imaginamos. Yo le decía a Dios: Señor, si yo voy a hablar de tu palabra, que esta semana tú que yo pueda hacer algo en lo que verdaderamente yo pueda predicar. Que mi fe sea esa fe que rompa y que salve. Y pues en mi trabajo hay un muchacho que vende café. Él es cristiano también, él va a la iglesia de Santo Domingo, y platicando él me dijo: hoy tengo que ir al hospital con mi esposa, porque mi esposa tiene un dolor muy fuerte en su estómago y ya no la deja dormir, ya no la deja estar en paz. Y le dije: bueno, déjame orar por ti y déjame orar por tu esposa. Y empiezo a orar por él, le digo: Señor, dale esa paz a él, que no pueda tener esas preocupaciones. Y yo te pido que tú abras puertas en el hospital al que vayan y que tú pongas el mejor médico y que tú la sanes. Y al otro día, pues, llego con este muchacho y le digo: ¿cómo te fue? Y dice: Dios es misericordioso, Dios es bueno, porque llegué al hospital y no estaba el doctor que atendía, pero yo no sé de dónde salió el director general del hospital y me dijo: vengan, yo los atiendo. Y ya les explicó la situación, porque ellos ya llevaban algunos exámenes que les habían pedido. Y platicando le digo: a ver, ¿cuál es la situación? ¿Por qué estás aquí? Y ya le empezaron a explicar. La pasaron a esta muchacha con otras enfermeras, hicieron toda la labor, regresaron, le dijeron: mira, no te podemos atender, no podemos hacer la operación porque trae una infección en el estómago, pero vamos a hacer todos los estudios y todo, y ya te van a hacer tu expediente y todo, pero te vamos a dar estas pastillas que te van a ayudar. Así fue pasando la semana, y la sorpresa fue que esta mujer, desde ese día que salió del hospital, ya no tenía ningún dolor, ya no tenía ningún malestar. Y pues bueno, solamente le dije: pues sigue dándole gracias a Dios, porque Dios va a sanar a tu esposa, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que hacer, no importando quién sea, no importando dónde estemos. Y esta parte de saber que tu fe rompe límites, tú tienes que arriesgarte. Hoy Dios te tiene que poner esa prueba para ver qué tanto está tu fe, porque en estos tiempos lo que más hace falta es fe. Mucha gente ya no es tan fácil de que crea. Mucha gente ya no tan fácilmente acepta el mensaje. Si tú le das un volante, si tú le das un folleto a una persona, a los 3 pasos tira el volante, tira lo que tú le das, porque ni siquiera lo revisa, ni siquiera lo lee, porque no tiene necesidad de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir más allá y aprender a romper con el miedo que nos paraliza. Miedo a fallar, miedo a cambiar, miedo a acercarse a Dios, miedo a abrir el corazón para recibir por fe la nueva vida que solo Cristo puede dar. El miedo siempre va a estar en nuestra vida por algo natural, ¿verdad? Pero también hay un temor de Dios en el que nosotros decimos: yo tengo miedo a fallarle a Dios. Yo tengo miedo a que mi fe, a que yo caiga, a que mi vida sea manchada y que no pueda entrar en el reino de Dios. Pero también hay un miedo espiritual que nosotros sabemos que está gobernado por
por el demonio, por el diablo, que a veces llega hasta paralizar, ¿sí? Hay un demonio que a veces viene a querernos atormentar, querernos a meter miedo, cuando a veces vamos a evangelizar, cuando a veces vamos a hablarle a una persona o cuando hacemos algo para Dios, ¿sí? Acuérdense de la historia de David y Goliat. Dice que el pueblo estaba temeroso y que cada vez que se levantaba Goliat y retaba al pueblo, todos se escondían y todos tenían miedo, hasta el propio rey, ¿verdad? Pero era un temor que ellos tenían, que ellos veían y que estaba ahí. Pero como leímos en Timoteo, que ahora, en este tiempo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ahora Dios, a través del Espíritu Santo, Él puede hacernos muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy te da una fe que puede romper esos límites. Solamente es que tú quieras, solamente es que tú te arriesgues, porque Dios siempre va a estar ahí, el Espíritu siempre va a estar ahí a nuestro lado y necesitamos como iglesia que podamos ir más allá, ver milagros, ver gente que se restaura, ver gente que aún paralítica puede levantarse. Pero ¿por qué no sucede todo esto? Porque como iglesia nos hemos conformado. A lo mejor como congregación nos hemos conformado a solamente establecer lo que Dios quiere y ya solamente, sino ir más allá. Hoy queremos que nuestra iglesia, aún nosotros como ministros, quisiéramos que nuestra iglesia pudiera tener ese fuego, que avivara, que nosotros como iglesia pudiéramos hacer cosas más. Que el Día del Amigo no solamente pudiera llenarse la parte central, sino todo lo demás que falta. Y ustedes lo pueden ver. Pero a veces nos limitamos solamente a 2 invitados. Solamente a aquellos hermanitos que siempre invitan, que siempre están. Pero a veces Dios puede hacer cosas maravillosas cuando tú puedas decir, Señor, hoy yo quiero llevar un invitado, hoy yo quiero que una familia pueda establecer. Y tenemos este reto en el velódromo y esperemos que tu fe no desmaye y que podamos ver ese lugar. A lo mejor no todos aquí han presenciado lo que es salir como iglesia a otros lados y poder ver que mucha gente tiene necesidad de ser salva y que tú puedas ver con tus ojos verdaderamente ese día. Pero necesitamos que sigamos teniendo esa fe que vaya más allá, ¿sí? Entonces, hay 2 factores en nuestra vida, que es el miedo y la duda, y son las barreras más grandes que enfrentamos todos, ¿sí? Son las armas que el enemigo también usa para que nosotros como iglesia no avancemos. También hay miedo al rechazo, al fracaso, a quedarnos solos, a perder el control, ¿sí? Cuando tú tienes miedo, haces cosas, haces un impulso por defenderte, haces un impulso a veces por guardar tu vida y a veces lo pierdes todo. Pero hay un miedo más profundo, el miedo a rendirnos completamente a Dios, que hoy es el objetivo de que nuestros amigos puedan estar aquí, que ellos puedan rendirse a nuestro Dios y ver verdaderamente ese amor que Dios tiene para ellos. Entonces muchos no dan ese paso para Cristo. Y muchos a veces lo dan, pero a veces cuando viene el bautismo, cuando ellos tienen que decidir, a veces es ahí donde verdaderamente muestran la fe, el amor que Dios tiene, porque no es tan fácil. Mucha gente piensa que después del bautismo ya no voy a poder pecar, ya no voy a poder hacer esto, ya no poder hacer aquello, y en realidad es así, porque es un cambio de vida, es un cambio de actitud, y eso es lo que muestra el creer en nuestro Dios. Y el punto 1 dice, el miedo nos tiene prisioneros en una zona de confort o en una zona de control, ¿sí? Y gracias a Dios que podemos tener clínicas espirituales para poder romper con esos miedos, romper con todas esas cosas que a veces el enemigo acecha sobre nuestra vida. Y romper, ¿para qué romper? ¿Para qué sanar? ¿Para qué establecer una vida mejor en nuestra vida? Para ser mejores hijos de Dios y manifestar el amor de Dios. Entonces todos queremos libertad, ¿verdad?
Aquel que está en algún reclusorio, en alguna cárcel, en algún lugar donde tiene que salir, anhela salir. El que está en el reclusorio anhela salir y poder disfrutar de muchas cosas en la vida. Aquellos enfermos que llevan mucho tiempo en los hospitales anhelan también estar bien, anhelan ser sanos para poder seguir viviendo. Pero como hijos de Dios a veces no queremos salir de nuestras prisiones, a veces no queremos o no dejamos que el Espíritu Santo pueda dar una libertad total y seguimos encerrados por miedo. Entonces nosotros tenemos que llevar a esa gente a esa libertad. También hay un miedo al cambio, ¿verdad? Cuando tú vienes aquí y recibes a Cristo en tu corazón y tu familia se entera que tú recibiste, que tú viniste a una iglesia evangélica, cristiana, ¿qué te dicen? Solamente ahí te van a lavar el cerebro, solamente ahí vas a perder el tiempo, solamente ahí te van a pedir dinero. Y la misma familia empieza a poner duda, a poner miedos en sus corazones y cuando tú tienes el valor de poder decir, es que yo acepté a Cristo con todo mi corazón y con una convicción diferente, es cuando el miedo se va de tu vida. Y nosotros vamos a orar para que este fruto de hoy pueda permanecer. Amén. Entonces, también hay un miedo que no es de Dios. Y nosotros sabemos de dónde viene, pero en el nombre de Jesús todo puede ser reprendido y tú puedes establecer lo mejor en tu vida. Y lo que Dios ofrece no es control, es confianza y no es una religiosidad, es una relación con Él. Y yo te pido que busques ahí en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Y los que habían visto le contaron cómo habían sido salvos. Ay, este no es. Se me fue la Juan 8:30. Ahí estoy en Lucas. Perdón. Son los nervios. Juan 8:36. Dice así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Quién puede dar solamente una libertad total en nuestra vida? Solamente Jesús. Un psicólogo no te puede dar la libertad. Un brujo no te puede dar la libertad. Unas cartas no te pueden dar la libertad. Solamente Jesús puede venir a darte una libertad total a tu vida, donde haya gozo, donde haya alegría y donde tú puedas tener una vida diferente. Y eso es lo que nosotros queremos en Dios. Y también la fe nos conecta con el amor perfecto que te expulsa el temor. Nosotros aprendemos en la vida en la vida cristiana, a aprender a amar. A pesar de el sufrimiento, a pesar de lo que tú viviste en tu infancia, a pesar de lo que tú viviste o lo que tú tuviste que vivir. No importa la historia que tú tienes, la fe nos conecta con ese amor perfecto y nos viene a limpiar, nos viene a olvidar, nos viene a quitar toda esa historia fea de nuestra vida. Todo aquello que no vivimos o que vivimos mal o que alguien hizo que nuestra vida se desmoronara, solamente Jesús viene a darte ese amor, no solamente para ti, sino para que tú lo puedas compartir. Y ese es lo hermoso de estar en los caminos de Dios, que Él te ayuda a amar, ¿sí?
Y como nosotros leemos que primero amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que entonces podamos amar a nuestro prójimo, ¿sí? No importando lo que él sea, lo que él haga, siempre tenemos ese amor para los demás. Y Dios no solo nos manda a tener miedo, nos da algo mayor, un dominio y un amor perfecto. ¿Sí? ¿Con quién tenemos que mostrar el amor? Con nuestras familias, con las más cercanas, con aquel que a veces nos quiere hacer la vida imposible, con aquel que a lo mejor no nos quiere, no nos ama, pero con ese es el que tenemos que ir. Y también donde hay amor de Dios, el miedo no puede gobernar. Entonces siempre el amor va a ser importante para tu vida. Siempre el amor de Dios en tu vida, porque tú has reconocido y tú has aceptado a Cristo y Él te ha perdonado de todo. Y ese amor que tú tienes, ese amor que nosotros reflejamos, va a hacer que mucha gente pueda entender que verdaderamente hay un Dios poderoso y maravilloso. Y también no debemos de tener todo resuelto para acercarnos a Él. Nosotros debemos de acercarnos siempre a Dios en todo momento. Y solo tienes que dar el paso y dejarte amar. Amarnos unos a otros, y esto implica obediencia. Tú no puedes amar a otros si no obedeces a Dios. Tú no puedes vivir la palabra si no amas a otros, porque eso va a ser la verdad que tú vas a mantener. Y somos un ejército que puede llevar a aquellos a lo mejor. Hay algunos pensamientos que dicen que la iglesia es aquella que abandona a sus caídos, que la iglesia es aquella que deja o que pisotea a aquellos que a veces fallan. Y a veces pudiera ser verdad, pero nosotros como iglesia tenemos que ayudar a aquellos que a veces caen, aquellos que a veces cometen ciertos errores. Y en lugar de pisotearlos, en lugar de juzgarlos, tenemos que amarlos, tenemos que darles esa oportunidad de apoyarlos, porque a veces son engañados, a veces son perturbados en su vida y caen. Y tú como iglesia no debes de juzgar, no debes de hacer escarnio de aquella gente que cayó, sino orar, bendecir su vida y apoyarlos. Porque a veces dejamos son abandonados, son dejados, son olvidados. Y nosotros tenemos que ir a aquella gente que verdaderamente lo necesita, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude a establecer lo mejor en ese caminar, ¿sí? El punto 3 dice, la verdadera fe comienza cuando entregas tu vida a Jesús. Y aquí sí es importante, es necesario en nuestra vida saber qué es lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Cuál es esa verdadera fe que comienza cuando entregamos todo a Dios? ¿Sí? Todos tenemos una historia, a veces triste, a veces difícil, pero cuando tú empiezas a caminar y empiezas a tener esa fe, nosotros sabemos que Dios te va a cambiar o Dios te cambia primeramente tu forma de vestir. Mucha gente al inicio cuando viene, a veces no viene con la ropa adecuada porque piensa que no hay un respeto a este lugar. Pero poco a poco ellos van cambiando su forma de vestir, ellos poco a poco van cambiando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de alabar a Dios, su forma de orar y hasta su forma de tener una fe verdadera. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a tener una transformación total en nuestro ser, porque la gente va a preguntar, ¿y dónde estás siguiendo? ¿A qué lugar estás siguiendo donde verdaderamente has cambiado tu vida? Porque antes te conocía de una forma y hoy eres diferente. Pero todo este proceso tiene que ir alguien al lado de él, ¿sí? Esa consolidación que a veces no lo hacemos en su totalidad, tenemos que llevarla a cumplirla para que mucha gente pueda tener esa transformación total.
Y también la fe no solo te da fuerzas para enfrentar la vida, porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, a veces pareciera que el mundo está en contra de nosotros, y no es así, ¿verdad? O si fuera así, tú vas a tener esa fe, tú vas a tener alguien a tu lado para poder salir adelante. Te conecta con la vida misma en Jesús. Y cuando nosotros somos unos discípulos de Jesús, cuando nosotros empezamos a amar a Dios, sabemos que vamos a tener la transformación que Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo es que a veces a la gente le enseñamos a orar? Que ellos nos vean cómo oramos. ¿Cómo a la gente le decimos que ayune? Porque muchos a veces le decimos a la gente, pues ayuna, te hace falta ayunar y todo eso, pero ¿cómo es que ellos aprenden a ayunar cuando nosotros les decimos, ahora voy a ayunar contigo, ahora lo vamos a hacer de esta forma, ahora yo voy a estar a tu lado, hoy tú vas a estar en mi casa y nos vamos a encerrar en un cuarto y vamos a estar ahí para que tú aprendas a ayunar, para que tú aprendas a orar, para que tú aprendas a escuchar tu palabra, ¿sí? Ser discípulo de Jesús implica todo eso, ¿sí? Llevar a alguien hasta lo mejor, como Pablo lo hizo con Timoteo, fue estar con él, ¿verdad? Entonces, que nosotros como consolidadores, como discipuladores, que podamos estar con la gente y que podamos enseñarles desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros conocemos. Y también dice que Él no vino a condenar, sino vino a salvarte, ¿verdad? Y que nosotros como iglesia tengamos esa parte en nuestra vida de aceptar a la gente tal como es. Que no los condenemos, que no los critiquemos, que no empecemos a hacer cosas en su vida que les marque, sino que crean que aquí hay una iglesia que los ama y que va a hacer su vida diferente. Y también no vino a exigirte, sino vino a abrazarte. Como cultura somos muy dados al toque, al abrazo y todo eso, ¿verdad? Y a veces mucha gente que viene a este lugar y que ve que nos damos el beso, que nos damos el abrazo, que se puede sentir el amor aquí, es lo que a veces la gente necesita, ¿sí? Y que tú puedas desprenderte de verdad de a veces poder limitarte a poder mostrar el amor que Dios te ha puesto en ti y que puedas desarrollar esa parte en otros, porque a veces un abrazo puede cambiar, puede hacer o sanar a la gente, solamente mostrando ese afecto que es importante en su vida. Y también hoy Él está a la puerta y lo único que vence ese miedo es confiar en Él, ¿sí? Entonces, estar a la puerta, Jesús siempre está dispuesto ahí, pero nosotros somos los que le cerramos la puerta a Dios. Él está dispuesto a cenar contigo, a tener una relación contigo y a veces ni siquiera le abrimos esa puerta a nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuántas veces ha habido momentos en que Dios te tiene una palabra especial en la Biblia para ti y no la leemos? Estamos angustiados por situaciones diferentes y Dios te da esa motivación para que tú abras tu Biblia y puedas tener una palabra de bendición y a veces no lo hacemos. Entonces que para tener una fe verdadera comiences en la entrega total a tu vida. Cuando a veces en nuestra vida no le entregamos todo a Dios, nos limitamos por la vergüenza, por el miedo, porque a veces pensamos que hay cosas en las que Dios no tiene que tocar, ¿sí? Hay cosas en las que a veces no le dejamos total. Aquí nosotros le decimos a la gente que entregue su vida a Dios, que entregue todo, que Dios sea el Señor de su vida, pero a veces no lo hacemos así. Que nosotros podamos enseñar a dejar que todo lo que tú tienes en tu vida, todas aquellas cosas guardadas,
cosas que a veces te avergüenzan, cosas que a veces no quisieras acordarte, que tú puedas entregárselas a Dios, porque eso te va a dar esa libertad y te va a poner que tu fe sea activa, ¿sí? Vamos a ver un video, por favor. Gedeón, el valiente escondido. Gedeón estaba escondido, no porque fuera cobarde, sino porque tenía miedo. Miedo de los enemigos, miedo de fallar, y quizás miedo de no ser lo que otros esperaban. Mientras el pueblo sufría bajo el yugo de los madianitas, Gedeón trillaba trigo a escondidas. Nunca pensó que Dios se fijaría en él, pero un día un ángel se le apareció y le dijo algo que lo dejó helado. Dios está contigo, guerrero valiente. ¿Valiente? ¿Guerrero? Gedeón miró a su alrededor como preguntando, ¿a mí? Él no se sentía fuerte, no venía de una familia importante, no tenía experiencia, solo tenía dudas y un corazón cansado. Pero Dios no lo llamó por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Y ahí comenzó la transformación. Gedeón derribó altares falsos, se levantó como líder y con solo 300 hombres derrotó a un ejército de miles. ¿Cómo? Con fe y obedeciendo cada palabra que Dios le dijo. No usó espadas, usó trompetas, cántaros y antorchas, porque la batalla no era suya, era de Dios. Y cuando tú confías en Él, Él pelea por ti, aunque estés temblando. Gedeón pasó de estar escondido a liderar a todo un pueblo, de dudar de sí mismo a confiar en el plan de Dios, porque la fe no se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar del miedo. Si alguna vez te sentiste pequeño, inútil o asustado, recuerda, Dios también llamó a Gedeón y puede llamarte a ti, Gedeón. Amén. Esa es la fe. Yo creo que muchos de aquí están escondidos. Yo creo que muchos de aquí no han querido salir a verdaderamente amar a Dios y a poner esa fe y a poner ese llamamiento que Dios ha puesto en sus corazones. A veces lo hacemos porque siempre lamentamos el pasado y siempre le echamos la culpa a aquellas cosas que no nos dejan. Pero hoy necesitas tú tener una fe que te salve, que te libere, que te haga verdaderamente tener ese valor para hablar a otros, para establecer lo mejor en tu vida. Si tú sigues con el miedo, sigues con el temor, no vas a avanzar y te vas a quedar frustrado en ese lugar. Mas Dios va a venir siempre al encuentro contigo y aún te va a sacar de ese lugar porque Él necesita de ti. Él necesita que tú puedas ser un siervo, puedas tú ser alguien que haga algo en el reino de Dios. Y dice aquí en nuestra guía, ¿qué te ha detenido de entregar completamente a Dios? Que hay esas cosas que te han limitado, que hay esas cosas que te han detenido para que tú puedas desarrollarte como líder, desarrollarte como persona, desarrollarte como un instrumento vivo a Dios. Y también estás paralizado por heridas del pasado o por miedo al futuro. Que nada de eso venga, que tú se lo puedas expresar a Dios, que tú puedas dejar que Dios venga a tomar todos esos miedos, todas esas angustias y puedas desarrollarte como un verdadero líder, como un verdadero siervo. Y hoy puedes romper con ese límite, hoy puedes tú decir que verdaderamente Dios es bueno. Ahora, todo esto lo podemos decir desde aquí arriba y podemos predicarlo, pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te empapas, si tú no la usas como una espada, si tú no la traes constantemente en tu corazón, tu fe no va a avanzar. Necesitamos de esta palabra de Dios día con día. Necesitamos también de estar en oración y necesitamos también de estar en ayuno, ¿verdad? Son herramientas que nosotros tenemos en nuestro ser para avanzar, para que nuestra fe verdaderamente tenga esa vivencia. Entonces, en esta tarde
Queremos agradecerle a Dios porque podemos tener una fe que rompe límites y que no solamente pueda quedarse ahí escrita en la guía, sino que empieces tú a vivir una fe diferente, una fe que veas con tus propios ojos y con tu propia vida que verdaderamente hay un Dios poderoso y maravilloso que hace cosas buenas y agradables a nuestra vida. Entonces, todos tenemos límites, todos a veces nosotros, aún como siervos, ponemos límites a nuestra vida, pero necesitamos avanzar, necesitamos que vayamos más allá. Pero hay uno que no puedes ignorar. Hay alguien que siempre te va a estar llamando, hay alguien que siempre te va a estar sanando, y ese es Jesús. ¿Sí? Y en esta tarde yo quisiera que pasaran al frente aquellos amigos, aquella gente que ha venido por primera vez y que quiera verdaderamente tener una fe que rompa límites, una fe que puedan hacer cosas maravillosas en su propia vida. Les voy a pedir que pasen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por ver el fruto de nuestra iglesia aquí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, les va a pedir que cierren sus ojos para que no se distraigan y que esta oración que ustedes van a hacer va a ser la mejor decisión que han tomado en su vida. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me perdones de todos mis pecados. Y te doy gracias por el amor que tú me tienes. Hoy rindo mi corazón a ti. Toma el control de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, póngase de pie y dirija sus manos a esta familia. Amén. Vamos a bendecirlos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, nosotros queremos bendecir la vida, Dios, de nuestros amigos. Agradecerte, Señor, por este fruto. Pedimos, Señor, para que este fruto permanezca, para que este fruto, Padre Santo, Dios, tú lo cuides, tú lo bendigas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo aquello que el enemigo quiera acechar. Toda duda, todo miedo se va de su vida, Dios. Y gracias, Señor, te damos porque hoy, Señor, ellos, Padre, van a disfrutar de una vida eterna. Hoy van a disfrutar, Dios, de lo bueno que tú eres, Padre. Y así, Señor, en esta hora damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos bendición en sus vidas. Amén, Dios. Aleluya. Pasen de este lado, por favor. Y bueno, iglesia, en esta tarde yo quisiera retarte a que tu fe no sea la misma, sino que a partir de hoy tú puedas desear una fe que verdaderamente pueda trascender, que pueda marcar tu vida. Yo quiero solamente orar por sus vidas para que Dios sea el que pueda ahí, el Espíritu Santo pueda estar ahí transformando, que no solamente se quede en creer, sino en avanzar, en hacer las cosas imposibles, creyendo que todo se va a hacer. ¿Sí? Ahí todavía yo en mi corazón tengo 3 peticiones que Dios no me ha cumplido, que Dios en su tiempo lo va a hacer, pero que sigo orando, que sigo estableciendo porque así es. Pero Dios me da la convicción que va a ser lo mejor. Amén. Pues vamos a orar. Bendito Dios,
En esta tarde, Señor, queremos que tu pueblo, Padre Santo Dios, pueda tener una fe viva, tener una fe, Padre Santo Dios, que vaya más allá de romper límites, Dios. Que haya una fe, Padre Santo Dios, que tu Espíritu Santo pongas ese deseo de hacer cosas, Señor, cosas buenas, cosas, Señor, que trasciendan a nuestra vida, que marquen nuestra vida, Señor. No queremos, Padre Santo Dios, seguir viviendo una fe ignorada por ti, Señor, sino que tú en esta tarde, Dios, tú nos des una fe genuina, una fe, Padre Santo Dios, verdadera, una fe que trascienda a través del amor y a través, Padre Santo Dios, de las señales. Así, Dios, yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro, Señor, que en esta tarde, Dios, tú, Señor, pondrás en sus corazones lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.